Hola, saludos, bienvenidos a una nueva cápsula de salud de nuestro canal, Doctor Manasés. El Ministerio de Salud Pública de Haití ha informado que ya se han confirmado las defunciones o muerte de 8 personas debido al reciente brote de cólera que ha anunciado este país y que más de 65 personas están hospitalizadas por el mismo brote que se descubrió hace 72 horas. Debemos recordar que en el 2020 Haití estuvo a punto de ser declarado libre de cólera por la Organización Mundial de la Salud, pero las condiciones sociopolíticas que vive en estos momentos hacen que estén en condiciones de hacinamiento, con poco acceso a agua potable, con bandas armadas que precisamente han ocupado las provincias donde han surgido estos brotes de cólera y que tienen la mayor parte de los casos que se han reportado hasta el momento. Debemos recordar que el cólera es una enfermedad de la pobreza, de las condiciones de hacinamiento, de los países que están en guerra, y todas estas condiciones se dan para que se mantengan de manera perenne en ciertos países. Y es por ello que parte de los objetivos del milenio para el 2030 es que África, el sudeste de Asia y Haití, que son los países que hasta el momento tienen cólera de manera endémica, erradiquen esta enfermedad de su territorio. El cólera es una enfermedad bacteriana causada por el Vibrio colérico. ¿Sabía usted que un paciente con cólera puede tener evacuaciones diarreicas tan fuertes que pueden poner en peligro con una sola vez que vayan al baño? ¿Sabían usted que un paciente puede perder un 10% de su peso corporal? Oigan bien, un paciente con cólera puede perder un 10% de su peso corporal. O sea, que si pesa 200 libras en una sola vez que vaya al baño, puede perder 20 libras de acuerdo a la cantidad de agua que éste va a botar a través de esas evacuaciones diarreicas. Precisamente de esto vamos a hablar en este video. Yo soy Manasés Peña Vélez, médico radiólogo con formación en gestión de hospital. Quiero invitarte, si no te has suscrito a mi canal de YouTube, Doctor Manasés, que te suscriba, que active la campanita, que le dé like, que comente y que comparta este video para que pueda llegar a más personas. La mayor parte de los pacientes que se infectan de cólera van a ser asintomáticos, ¿no? Quizás un 75%. Solo un 25% de estos van a manifestar la enfermedad de forma leve, moderada y severa, de acuerdo a muchos factores que vamos a desglosar posteriormente. Los pacientes con deshidratación severa son los pacientes que necesitan muchas veces de reclusión, ya que la mayoría de los pacientes con darle suero de hidratación oral o sales de rehidratación oral van a ceder el proceso infeccioso en unos días. La contaminación de las aguas es la vía principal de propagación de esta bacteria que tiene una virulencia alta, y por eso hemos visto que en 72 horas ya se han reportado 8 personas fallecidas y más de 65 ingresados. Debemos recordar que hace 10 años en Haití hubo un brote de cólera, una epidemia de cólera dentro del país que mató más de 10.000 personas y que afectó casi a 1 millón de personas. Estos datos mal contados, recuerden que este país no tiene muchas estadísticas y que ha sido de lo más aparatoso que ha ocurrido durante la nación. Anualmente de 1 a 4 millones de personas sufren de cólera en estos países que mencionamos, y la mortalidad, que es baja si se atiende al paciente a tiempo, está en menos de un 1%, pero anualmente entre 20.000 y 143.000 personas mueren por cólera. Hay alerta sanitaria no solamente en la República Dominicana, sino que en las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, ya está desplegando un plan de acción para ir en ayuda de esta empobrecida nación que en manos de bandas armadas muchas veces son los responsables de que estas condiciones de hacinamiento se den, y este es el caldo de cultivo para que la enfermedad se produzca. A las 5 horas de usted haberse puesto en contacto con agua contaminada o alimentos contaminados, usted va a sentir las manifestaciones de la enfermedad, los signos y síntomas de la enfermedad. ¿Cuáles son estos signos y síntomas? Lo principal, al principio el paciente puede tener náusea, puede tener vómito, pero la diarrea es el síntoma más común, y es una diarrea
que algunas veces no puede distinguirse de otras enfermedades diarreicas, pero que por el color de las heces, por el color del agua que sale, porque es agua que sale y es un agua parda parecida al agua que lavan las amas de casa del arroz, es una diarrea en agua de arroz, es turbia, estas heces fecales, ese es el signo característico de la enfermedad. Tenemos que decir que hay factores que se dan para que la enfermedad se produzca. La contaminación de las aguas, poco acceso a la agua potable es el principal foco de contaminación. El paciente puede durar de 1 a 10 días contaminando. El paciente que le dio cólera probablemente no se entere de que tiene cólera de nuevo, pero sí puede contaminar y esa contaminación está a través de las heces fecales que va a disponer. También tenemos que decir que un paciente en una sola evacuación, señores, puede perder hasta 1/4 de litro. Imagínense usted la cantidad de líquido, ya que el problema principal es que cuando hay infección de esta bacteria botan una toxina, tienen una toxina, dejan una toxina en el intestino y eso hace que se segregue a nivel intestinal mucha agua. Por eso la diarrea y la deshidratación es lo principal. El paciente va a tener ojos hundidos. En nuestro país decimos que tienen los ojos detrás del pescuezo. Estos pacientes van a tener una deshidratación marcada. Cuando usted lo pellizca en la piel, usted se va a dar cuenta que la piel dura mucho rato en volver a la normalidad. Los pacientes con cólera van a tener boca seca, van a tener una sed extrema. Una vez que comiencen a perder líquido y que pierdan también electrolito, van a tener calambres musculares por la pérdida de electrolito, fatiga, van a estar, pueden tener desorientación, el paciente va a estar incómodo y todos estos son los síntomas generalmente agudos de la enfermedad. Posteriormente, el paciente va a tener falla renal, el paciente con cólera por la gran pérdida de líquido va a tener una orina escasa o no va a estar orinando y eso hace que el paciente entre en insuficiencia renal. El paciente también pudiese tener un shock hipovolémico, que no es más que una serie de síntomas donde hay poca circulación, la presión arterial baja, los latidos son irregulares por la pérdida de electrolitos, sobre todo el potasio, y esto hace que el cuadro sea un poco más aparatoso. Hay condiciones que pueden predisponer a una persona más que otra para el cólera. ¿Sabía usted que el paciente que tiene sangre del grupo O son más susceptibles para padecer cólera? Los pacientes que son del grupo O, ya sea ORH positivo o ORH negativo, tienden a tener más cólera que los demás. Otro dato importante de la enfermedad es que los pacientes que toman fármacos como el omeprazol, lansoprazol o cualquier otro inhibidor de la secreción ácida del estómago tienden a coger cólera más fácil, ya que el cólera no puede habitar, el virus, la bacteria no puede vivir en un medio ácido. Los pacientes que toman medicamentos para su acidez, porque constantemente tienen acidez, entonces tienen un pH más alcalino dentro del estómago y eso hace que estos pacientes sean más susceptibles. Si usted come alimentos crudos, sobre todo de origen marino, pescado, estos alimentos crudos de origen marino pueden estar contaminados. Recordemos que en el último brote que hubo en Haití, en nuestro país, muchos turistas se contaminaron por comer langosta contaminada, pescada en la zona fronteriza con Barahona, que hace zona fronteriza con Haití y se contaminaron por esto. Entonces, si usted ingiere alimentos crudos, vegetales crudos, sushi, por ejemplo, que es pescado crudo, tiene más riesgo de padecer cólera. Por eso, el ministro de Salud Pública de la República Dominicana ha dicho que se abstengan de comer o de ingerir alimentos crudos, alimentos que tengan y usted vea que puedan tener poca higiene en su preparación o en su almacenamiento. Todo esto influye. Otro de los factores que influyen es la condición de hacinamiento, de pobreza donde viven las personas. El hecho de que estas provincias en Haití no tengan acceso a
agua potable, porque las compañías que llevan agua a estas personas empobrecidas y que se la ceden de manera gratuita no puedan entrar porque están ocupadas en su territorio por bandas, y esto pueda significarle la muerte a estos camioneros que llevan. Todas estas cosas influyen. Hay que decir que la complicación principal de los pacientes con cólera es esa deshidratación, por lo que cuando el paciente tiene ojos hundidos, una deshidratación marcada, está orinando poco, aunque se esté hidratando en la casa, que es lo más recomendable que estos pacientes comiencen a hidratarse de manera rápida, estos pacientes deben ser llevados para que se le administre suero por vía intravenosa de manera rápida, ya que esto pudiese conllevarle a muerte en hora. Hay que esperar ver qué va a pasar. Estamos pendientes de los informes del Ministerio de Salud Pública en Haití. Estamos pendientes de cuáles son las acciones que va a llevar las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud para ir en ayuda de esta empobrecida nación que una vez más se ve afectada por una enfermedad que es propia de ellos, pero que también es propia de la pobreza, y esperamos que esa ayuda pueda llegar y que se despliegue un plan de acción para que las provincias que están ocupadas puedan recibir de manera inmediata esta ayuda y que nosotros veamos menos muerte en esta nación. Si usted llegó hasta el final y no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, active la campanita, comparta para que pueda ayudar y edificar a más personas.